Si McDonald's fuese la entidad que nos diese todo el consejo nutritivo sobre qué comer y qué no comer, nos moriríamos todos de un infarto y estaríamos todos obesos. Un poquito obesos estamos, pero no porque McDonald's nos dice qué comer o no comer. Pero ciertamente lo mismo pasa con tu hijo. ¿Quién es el que les dice qué leer, qué escuchar y qué ver? Fíjate una cosa, ¿no es el McDonald's de la cultura? Hemos perdido la infancia. Vos le has entregado la infancia de tus hijos a la cultura de la modernidad. Vivimos en un mundo eminentemente capitalista, en el sentido de que son las grandes corporaciones las que nos manejan la vida. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, así como me estás viendo a mí, enorme y potentísima tecnología que nos nutre constantemente lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos. Tenemos una conjunción de elementos que terminan en una tormenta perfecta. ¿Y cuáles son estos elementos? Primero, una potentísima tecnología. Segundo, somos todos literatos o, si quieren, sabemos todos leer, pero no sabemos pensar. Sabemos leer, pero no pensar. Y tercero, somos adictos a lo audiovisual. Pasamos mucho tiempo frente a una pantalla electrónica. Ya no hacemos más música, ya no hacemos más teatro, ya no leemos más en voz alta. La música la ponemos en Spotify, la ponemos en cualquiera de estos reproductores, escuchamos música electrónicamente. El teatro ya no lo hacemos más. ¿Cuántos de ustedes actúan? Pocos, muy pocos. Vamos al cine a que nos den algo preempaquetado. Y por último, ya no leemos en voz alta. Leemos en voz baja y estamos todo el tiempo mirando ¿qué? Pantallas. ¿Y qué es lo que leemos? No leemos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, no leemos a Tito Livio, a Polibio, no leemos a Santo Tomás, a San Agustín, no leemos a Shakespeare, ni siquiera a Chaucer, no leemos ni a Descartes ni a los grandes autores. Solamente leemos o novelitas o, peor aún, los diarios, revistas, escándalos, todo ese tipo de cosas. La portada de cualquiera de los diarios de tu país o mi país es un resumen perfecto de dónde estamos culturalmente. Te animo a ir ahora a hacer este ejercicio. Abrí la portada del diario más popular de tu país. En casa en Argentina, Infobae. Lee una por una las 9 noticias más populares o importantes. Las noticias que aparecen primero porque son las más leídas. También porque el diario tiene una editorial y quiere pasar un mensaje. Entonces, imagínate que vos lees, pero tu tiempo de lectura, en vez de leer a aquellas grandes mentes que han formado toda la cultura occidental, estás leyendo solamente Infobae, o La Nación, o Página 12, o Clarín, o el diario que se te pinte en tu país. Eso que lees entra en tu alma. Y el alma, dice Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, deviene en su objeto. O bíblicamente, tu corazón está allí donde está tu tesoro. Tu tesoro marca tu corazón. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que ves? Es cómo se forma tu corazón. Y eso va a hacer que vos tengas o no tengas un alma linda, buena, bella, o que se te vaya pudriendo de a poco. Pero para colmo, como te lo he dicho antes en el último video sobre los 10 venenos, el cual deberías ver, te dejo un link acá para ese video, esa alma se va cocinando de a poquito, van aumentando la temperatura del alma y del agua, y para cuando quieras darte cuenta, tu alma se ha cocinado, se ha hervido, ya no sirve más. Siempre hay redención, no quiero ser negativo, pero hoy te voy a hablar que hemos perdido la infancia
que has entregado a McDonald's la nutrición de tus hijos, que le has entregado a Hollywood la nutrición del alma de tus hijos. ¿Cuántas horas pasa tu hijo en un teléfono? ¿Cuántas horas pasa tu hijo frente a la pantalla? Esa es la cultura que va a obtener. O la incultura que va a obtener. Porque la palabra cultura viene de culto. Y el culto de la ciudad o de un pueblo a Dios o a sus dioses era lo que formaba la civilización, las costumbres, las tradiciones, las canciones, los himnos, las historias, los cuentos, la imaginación formada por ese culto que sacramentalizaba todas estas cosas para elevarlas y explicar lo visible por lo invisible. Eso se ha perdido. Hoy nuestra sociedad ya no tiene culto. Tiene cultos, pequeños cultos, pero no tiene culto. Tan realistas son nuestras películas, tan realistas son las imágenes que nos dan, tan explosivas, tan violentas, tan feas son, que ya se ha acabado la capacidad de simbolizar, se ha acabado la capacidad de hacer culto y por lo tanto se va acabando la cultura. Y cuando se acaba una cultura, se acaba también el cultivo, se acaba también la civilización entera. Los pueblos que han dejado el culto de lado y luego han dejado la cultura de lado han perecido en manos de otros pueblos. Entonces, Roma es un excelente ejemplo porque era un país con culto y con cultura y que conquistó a todos los bárbaros de Europa y los volvió y los civilizó. En nuestro caso estamos barbarizándonos cada vez más. Pero vamos a hablar de tu hijo. Vamos a hablar de la pérdida de la infancia. Te debería preocupar este tema, porque cuanto más tiempo pasa tu hijo en estas tecnologías, cuanto más tiempo pasa tu hijo hiperestimulado con imágenes y música y cosas violentas, más difícil le va a ser enfocarse, más difícil le va a ser leer, más difícil le va a ser entender, saber, jugar afuera, más difícil, se va a aburrir. Yo te apuesto, y para que veas que tengo razón, de que tu hijo te dice a diario, me aburro cuando le sacas la electrónica. Yo tengo un hijo de 11 años que a la primera de cambio me dice, papá, ¿puedo ver una peli? O sea, ¿puedo ver una película? Ese es el recurso de última instancia cuando tengo una hora libre. No salen a jugar, no salen afuera a jugar con sus soldaditos, con sus figuritas, con un palo, a imaginarse que son caballeros, a imaginarse que son piratas, a correr por afuera, por el jardín, o si no tenés una afuera o un jardín, por lo menos a correr por el departamento, por la casa, o por donde estés, o jugar en la calle, andar en bicicleta y decir, ir a tener una aventura. Volvamos a cómo es el hombre y cómo fue estructurado. Dice John Senior en sus grandes escritos y ensayos sobre la educación, que los niños, cuando son niños, lo primero que hacen es, acordémonos, aprenden a caminar, a gatear, a caminar, a trepar. Están llenos de aventuras. Tienen un año, de repente pueden caminar paraditos como un homo sapiens. ¿Y eso qué hace? Hace que el mundo frente a ellos se expanda enormemente. Todavía no saben leer, escribir, conocen pocas palabras y sin embargo el mundo es una aventura absoluta y total. Viven con una sonrisa, viven explorando, viven probando. Todo lo que agarran se lo tiran a la boca. Por eso que los padres nos preocupamos de que cualquier cosa peligrosa esté bien alto. Por eso que las jugueterías te dicen los juguetes, ojo que esto tiene piezas pequeñitas que un niño se los puede tragar. Porque todos se lo tiran a la boca. ¿Por qué? Porque están descubriendo, a través del tacto y del gusto, esos dos primeros sentidos, están descubriendo el mundo. La vista la van desarrollando, si no está ya desarrollada perfectamente, y van adquiriendo profundidad en su campo de juego.
van empezando a ver objetos. ¿Y qué es lo que hacen? Cada objeto que ven es un objeto desconocido, es una nueva aventura y ese objeto desconocido los atrae, ineluctablemente los atrae, los lleva a querer eso. Yo tenía uno de esos equipos de música de la época donde los CDs eran la última tecnología y que uno apretaba un botón y salía una bandeja así, y la bandeja tenía el disco ahí. Bueno, mi hija mayor, hoy tiene 28 años, cuando tenía 1 año, 9 meses, 1 año, ella ¿qué hacía? Apretaba el botón, salía la bandeja y lo usaba para pararse. Así como mi aparato de música no duró mucho tiempo. Sin embargo, era natural, ella quería jugar. Y como tenía 3 discos y hacía así, giraba, la atraía enormemente. Entonces sacaba un disco, ponía un disco, sacaba un disco y demás. En fin, los chicos hacen todas estas cosas. Es por eso que también nos encontramos que cuando agarran un libro la primera vez, como que al manipular las hojas, muchas veces las rompen. Y una vez que descubren que pueden romper una hoja, ese sonido les encanta y empiezan a romper cosas. Bueno, en fin, cuestión que los chicos empiezan por los sentidos. Y la voz de la mamá y la voz del papá adquieren una enorme influencia en su parte auditiva, sus sentidos del oído. Eso hace que tu hijo vaya adquiriendo una niñez, en su niñez se vaya formando por la voz de la madre, por la voz del padre, por el ambiente en el cual se mueve, por la música que escucha. Todo eso va formando, su cerebro es absolutamente plástico y las neuronas se van conectando entre sí, van haciendo sinapsis y va formando circuitos neuronales, se van formando en el cerebro según los estímulos externos que les vayas poniendo a tu hijo. Eso es normal y eso continúa toda la vida, pero es especialmente importante en los primeros años de vida, porque es cuando el cerebro es más plástico y más potente para formar esta sinapsis. Después la vida nos va fijando circuitos y va haciendo que para que yo forme una nueva sinapsis y un nuevo circuito neuronal tengo que usar recursos que los saco de otro, porque ya no me da el tiempo para tanto. Pero en esta edad todo es plástico, todo va formándose el cerebro y la infancia se va formando entonces en el momento crucial en donde a lo físico, al control de su físico, comienza el control de su intelecto o del alma. Es igual que la vida espiritual. Cristo se nos manifiesta físicamente en la encarnación y luego se nos manifiesta espiritualmente en todas sus enseñanzas. Esto pasa lo mismo. Nosotros físicamente nos desarrollamos primero en las habilidades y mentalmente o intelectualmente y la voluntad la vamos formando también, intelectualmente nos vamos formando en lo que vamos haciendo con esas potencialidades actualizadas que vamos teniendo. O sea, en ese poder que tengo de manejar mi cuerpo. Pero un niño no maneja su cuerpo así nomás. Necesita contexto. ¿Y cuál es el contexto del juego en el cuerpo? El contexto es la aventura. El varón está hecho para tener una aventura y recorrer el mundo, descubrirlo. Y las mujeres están hechas para nutrir, para guardar, para hacer crecer en casa. Para que el varón no se deschave y se vaya y no vuelva nunca más y sea un irresponsable. Al revés. Ella es la que lo hace responsable. Entonces, cada uno de nuestros hijos, cada uno de nosotros, vamos creciendo y la niñez es clave. La infancia es clave. No es casual que toda la ideología de género, no es casual que el tema del aborto, no es casual que todas las ideologías modernas apunten directamente a la infancia. No es casual que el sistema que comenzó tratando de arreglar un problema, el truanismo en la calle, en el siglo XIX, poniendo a los niños, sacándolos de la calle y poniéndolos en una escuela, haya descubierto que tiene un poder sobrenatural sobre esos pequeños cerebros y sobre esos pequeños niños y personitas, y que haya tornado ese poder en algo donde manipula la infancia para generar ciudadanos modificados, por así decir. Ciudadanos que continúen o acepten el sistema con todas sus injusticias. Entonces, el punto que te quiero hacer es que todo lo que vos le des en la infancia a tu hijo, eso va a marcar qué tipo de persona va a ser. Y nosotros estamos matando la infancia, nos están matando la infancia, nos están sacando la infancia.
No son ellos, porque en última instancia, en tu casa sos vos el que tenés el poder. Vos estás colaborando. Si tu hijo participa de toda la modernidad tal cual es, estás colaborando con la muerte de la infancia de tus hijos. Y eso va a resultar en un problema posterior, que vamos a tratar más tarde. Pero vamos a cuál es el otro problema. Cuando tu hijo empieza a ponerle a esa gimnasia un contexto, si el contexto son las películas de Marvel, si el contexto son las películas de Netflix, si el contexto es Hollywood, tu hijo va a tener un modelo de antihéroe, un modelo de persona, un modelo de humanidad, un modelo de problemática diferente a que si tu hijo lee El viento de los sauces, si tu hijo tiene como modelo los grandes libros de la literatura infantil, los cuentos de hadas, si tu hijo lee fábulas, si tu hijo lee las historias de Andersen, de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, las grandes historias de la literatura infantil, Robert Louis Stevenson, y sale a tener aventuras con su imaginación. ¿Por qué? Porque lo primero que te están matando es necesario para matar la infancia, matar la imaginación. Todo lo que mate la imaginación hace que tu hijo devenga una persona aburrida o que se aburre y adulta, por así decirlo, muy temprano. Cuando todavía sus neuronas, su sistema, su alma no está capacitada para emitir un juicio. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? ¿Por qué un niño hay que guiarlo y un adulto no? ¿Por qué el adulto es libre y el niño no es libre, puesto que tiene que obedecer a sus padres y tiene que obedecer a sus maestros y a sus superiores? Vamos a decirlo bien, ese niño es libre cuando obedece al maestro, los padres y los superiores, porque ellos toman decisiones correctas por él y le hacen ver y descubrir una libertad mayor, que es la libertad de aquel que ajusta su intelecto a la realidad. Pero el niño no ve la realidad todavía con su intelecto. Ve todo tipo de cosas y su intelecto es más que nada simbólico. En el momento de la niñez, el niño usa su poder de pensamiento para imaginar grandes aventuras. Todo se convierte en un símbolo de algo. Los molinos de viento son monstruos. De la misma manera, algún árbol del jardín debe ser un monstruo. O como nos pasaba a nosotros, yo cuando jugaba, cuando era niño, había 2 árboles que estaban puestos así y debajo de ellos había como una cueva. Ese era mi refugio, eso era mi cueva, ese era mi lugar donde nosotros, los piratas, los buenos o los malos, los cowboys o los indios, nos juntábamos para prepararnos para la próxima batalla, la próxima aventura. Porque así estábamos hechos los niños. ¿Qué ocurre cuando yo le mato la imaginación? ¿Qué ocurre cuando yo le muestro exactamente lo que ocurre con el cuerpo humano cuando le penetra una bala, o cuando un cuchillo le corta el cuello, o cuando muere una persona? ¿Qué ocurre? Le estoy sacando, quitando toda la inocencia y voy mostrándole al chico absolutamente todo, fisiológicamente perfecto, como son las películas de Netflix, e incluso el sexo se pone también así gráficamente, y le empiezo a matar toda la imaginación y le voy matando el alma, le voy matando la capacidad de tener aventuras, la capacidad de pensar por sí mismo, y le estoy haciendo un shock tan grande. ¿Por qué? Porque ese niño no está preparado para emitir un juicio. ¿Por qué no está? Un juicio inteligente, de cosas complejas. ¿Por qué no? Porque todavía no tiene experiencia de vida. Entonces, le estoy diciendo, las cosas son así. Es lo que ocurre con un pequeño niño que, por desgracia, se encuentra en una guerra. Vamos a decir, hoy en día está la guerra de Ucrania y la guerra con Rusia. Imagínense el pobre chiquito ucraniano o el pobre chico, en este caso sí, porque los rusos no están mandando niños al frente, pero los ucranianos están sufriendo esto. Imagínense un niño que ve su casa destruida, sus padres muertos frente a sí y que tiene que lidiar con esa realidad de adultos, sin entender nada. Está lleno de evidencia médica, si quieren, psiquiátrica o psicológica, lo que ocurre con los niños en la guerra. Se convierten en adultos y muchos de ellos adquieren una crueldad inusual, porque son niños que han visto el mal desnudo frente a ellos
y han sufrido ese mal. Por un tiempo lo acallan, por un tiempo se apagan, pero luego en algún momento eso surge. Son traumas. Bueno, eso es un shock. Y obviamente que ninguno de nosotros es burdo. Ninguno de nosotros pasa eso. Si estás viendo este video, lo más probable es que vos no estés en una situación así. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Hay algo peor. Porque ese shock es tirar la rana en agua hirviendo. Lo que le ocurre a tu hijo, para terminar igual de choqueado, o si querés, igual de modificado psiquiátrico, psicológicamente, que el niño que pasó por una guerra, es peor porque lo hacen con agua fría, agua tibia, agua caliente y agua hirviendo. Y si no me crees, fíjate las estadísticas de la pornografía. La pornografía era una cosa de adultos hace decenas y decenas de años. Hoy en día, la exposición a pornografía está estudiado que comienza a los 8 o 9 años. Hay niñas que conciben a los 12 o 13 años porque la pornografía ha sido parte de su vida durante años. La cantidad de pornografía infantil, la cantidad de pedofilia, la cantidad de esas... ¿Por qué aumentan estas cosas? No es casual. No es que hoy tenemos las noticias y antes no. Siempre hubo pecado, es verdad. Pero esto aumenta porque visualmente, o sea, lo que es audiovisual, la música, la cultura, todo va formando nuestra alma o deformando nuestra alma. Y si no tenés una contención, si no tenés una infancia, si no tenés padres con una infancia que te sostengan, es un tema. Entonces, hoy mi mensaje es, están matando la infancia. No colabores con eso. ¿Es un mensaje negativo? Sí, pero una vez más, ¿qué pasa si McDonald's es el que te da el consejo de nutrición? Evidentemente McDonald's tiene un autointerés. Hollywood gana plata con estas cosas. Y hay otra gente que se aprovecha y el demonio existe. Pero también existimos los padres y existe Dios. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Con lo cual, hoy estoy para llamarte a conciencia y a decir, ¿qué es lo que se lee en tu casa? ¿Cuáles son tus hábitos en casa? ¿Cuánta electrónica hay en casa? Te vuelvo a recomendar los videos excelentes de Catherine Lecuyer sobre la hiperestimulación de la electrónica en la mente de tus hijos, por lo tanto, en el alma de tus hijos. Te vuelvo a enfatizar, todo lo que hagas en la niñez con tus hijos te va a dar enormes frutos, enormes dividendos. Lo que escuchen desde que sale desde que lo gestás. En la gestación hay estudios también de que si tu hijo escucha música clásica, si vos escuchás música clásica o lo pones cerca de la panza de tu bebé, en donde está tu bebé, formándose, eso es formativo para las neuronas, eso es formativo para el niño y afecta al alma. ¿Qué tipo de música escuches? ¿Qué tipo de lecturas hagas? ¿Qué tipo de películas o qué cosas veas o les dejes ver? ¿Cuántos juegos los dejes hacer? ¿Cuánto aprendizaje por sí mismo? ¿Cuántos riesgos los dejes tomar? ¿Cuánta aventura les dejes tener? Va a afectar cómo desarrollan su imaginación. Y esto va a hacer que tu hijo sea más o menos aventurero, sea más o menos persona, más o menos ser humano, más perfecto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano, su felicidad está en la vida de las virtudes, y las virtudes se ejercen con los demás. Y la virtud es una cosa que cuesta, pero que se hace y se ejerce con los demás. Si tu hijo no tiene aventuras, si tu hijo interactúa solamente con la electrónica, con las películas o con, peor aún, la vida virtual o los juegos de la Play, no va a tener una relación normal con el otro. No va a poder tener una vida de virtudes porque no va a tener ocasión de ejercer las virtudes. Y eso va a hacer que él sea profundamente infeliz. Al ser profundamente infeliz, se va a dar a las sensaciones fuertes que hacen a una supuesta felicidad. ¿Cuáles son esas sensaciones fuertes? La sexualidad desordenada, la droga, la adicción a la adrenalina. Por ejemplo, el canal de Red Bull está lleno de adolescentes de 30 y 40 años que siguen tirándose con bicicletas por precipicios, siguen probando
qué tan rápido, fuerte, alto, bajo, lo que pueden volar con unos trajes especiales, hasta que cada 2 meses se matan 2, 3, 4 de estos personajes. ¿Por qué? Porque le están buscando sentido a la vida. Porque de alguna manera no tuvieron una infancia que les dio un sentido verdadero y profundo a la vida. Porque el sentido verdadero y profundo en el ser humano no te debe llevar a una acción desmedida llena de adrenalina. Te tiene que llevar a todo lo contrario, a un acto o acción del alma, a una tranquilidad del cuerpo que te permita contemplar, a una vida contemplativa. Está lleno de estudios que estos mismos muchachos que suben paredes altísimas sin cuerdas, que hacen todo tipo de cosas, también hacen meditación trascendental, se hacen budistas, buscan estas cosas. ¿Por qué? Porque están profundamente inquietos y no entienden qué es lo que les pasa. Y es que su alma necesita descansar en la contemplación de la realidad de las cosas, la contemplación de lo trascendente. Pero como nunca tuvieron una preparación anterior del alma, así como son capaces de subir una pared por una enorme preparación física, como al no tener una preparación del alma, al no tener una infancia llena de juego, de imaginación, de cosas buenas, bellas y verdaderas, se han quedado truncos y son como lo que diría Darwin, primates con un gran cerebro, pero primates al fin. No, somos seres humanos, imagen y semejanza de Dios. De un Dios divino, creativo, creador, musical, de un Dios que realmente es algo impresionante. Y sería una lástima que dejes que esta cultura le robe la infancia a tu hijo. Por eso hoy te vine a decir este mensaje, pero no te voy a dejar solo y no te voy a dejar acá. En los próximos videos te voy a ir dando la solución a este tema de que los 10 venenos que nos hace la modernidad para matar la infancia y la supuesta muerte de la infancia que estamos teniendo, esa epidemia o crisis. Te he dicho el problema, te voy a dar la solución en los videos siguientes. Así que quédate en nuestro canal y una de esas soluciones te la voy a dar en un vivo el 5 de junio a las 20 horas en nuestro canal, entrevistando a Rolando Rotella, quien es director de Camerata Laudibus, uno de los coros más prominentes de Argentina, un coro solamente de hombres, algo inusual. Y Rolando nos va a contar el efecto que tiene la música sobre el alma de tus hijos y sobre tu alma. A ver si escuchándolo a Rolando vamos vos y yo modificando algunos de nuestros malos hábitos y haciendo los buenos hábitos, y así nos devenimos en mejores personas, y entonces se cumplirá aquello que decía Santa Teresa de Ávila, que tú y yo seamos buenos y habrá 2 pillos menos. Nos vemos el 5 de junio a las 20 en el vivo y nos vemos en el próximo video de Sacros. No dejes de ver este video sobre los 10 venenos que la modernidad le ofrece a tus hijos y a vos.